Harto de los impuestos, las regulaciones, los permisos, las inspecciones. Hablemos de la odisea de emprender. ¿Cansado de ver cómo el dinero de tus impuestos se gasta en cosas con las que no estás de acuerdo? Hoy queremos poner sobre la mesa una pregunta simple pero incómoda. ¿Cuándo nos acostumbramos a vivir mal? En muchos rincones de América Latina lo anormal se volvió rutina. Que el sueldo se te derrita, que ahorrar sea un lujo, que el precio de un producto cambie en cuestión de semanas, que el Estado decida asuntos que deberían ser tuyos y de nadie más. El problema no es solo que pase, el problema es que nos lo vendan como algo natural. Culpan al comerciante, al empresario, al mercado, pero casi nunca al aparato político, que es el que en realidad regula, prohíbe y castiga. Cuando llegan al poder, montan su propio monopolio de la verdad. De ahí nace la llamada batalla cultural. O mejor dicho, de ahí se reaviva, porque la pelea por el sentido común no es nueva. En el siglo XIX tuvo un nombre alemán. Luego se convirtió en guerras culturales modernas y en Cuba el castrismo las institucionalizó con el título propio de Batalla de las Ideas, especialmente a partir de los 90. Algunos se cansaron del relato y empezaron a exigir datos, hechos. La gente que compara con otros países y señala lo obvio. Vas al súper y los precios cambian todo el tiempo. Se llama inflación. Pero no en todas partes es así. Te topan el precio de los combustibles, te prometen un alivio inmediato, pero ¿eso es bueno a la larga? Se llama control de precios y tiene efectos secundarios. La discusión de fondo es una sola. La libertad de trabajar y conservar el fruto de tu propio esfuerzo. La libertad de emprender sin ser asfixiado por impuestos, regulaciones y permisos absurdos. Esa es una de las ideas centrales que impulsa el Adam Smith Center for Economic Freedom, que sin libertad económica la libertad política se vuelve frágil. Cuando el Estado controla tu economía, termina condicionando también tus decisiones y por supuesto tu futuro. Durante décadas, las ideas bajaban en una sola dirección, desde el poder político a las universidades y los medios tradicionales de comunicación hacia la sociedad. Hoy, las redes permiten comparar realidades, contrastar datos, cruzar fronteras incluso sin moverte de tu casa y descubrir que lo que te vendían como inevitable no era ni normal ni justo. Soy Gabriel Bauducco. Y esto es Contracorriente. Hoy quiero presentarles a alguien que, topándose la pared contra el Estado muchas veces durante diferentes momentos como emprendedor, decidió hacer lo que hace muchos ciudadanos, contar lo que les pasa. Él utilizó sus redes sociales y contaba sus experiencias como emprendedor, pero también como ciudadano y sus opiniones políticas, y empezó a comentar noticias y total que tiene 1,5 millones de seguidores. Enfrentándose a la brutal cotidianeidad argentina, se convirtió en un influencer que hoy, sin duda, es referente para muchas opiniones respecto de libertad económica y de sentido común. Déjenme presentarles a Christopher Marchesini. Christopher, gracias por la conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto participar. ¿Qué batalla te has echado entre las manos al abrir casi un medio de comunicación, digamos, ¿no? Al entrar a las redes sociales para abrir tu megáfono propio y ser un partícipe activo de la batalla cultural. Pero ¿por qué lo hiciste? Bueno, primero, para los que no me conozcan, soy de Argentina y todas las dificultades que se vivieron durante años por años y años de socialismo hicieron que fuera cada vez más difícil poder vivir, poder trabajar, poder llegar a fin de mes, poder
hacer cosas tan básicas como, por ejemplo, preservar el fruto de tu trabajo, que eran tus ingresos. Y yo vengo del mundo de los emprendimientos, siempre me gustó, trabajé en varias startups y veía lo difícil que era poder contratar gente, poder echar después a esa gente si no te rendía o si no cumplía, poder tener ingresos de afuera, poder, no sé, hasta hace muy poco tiempo, antes de que ingresara el nuevo presidente Milei al gobierno, por ejemplo, comprar dólares en Argentina era casi un crimen. Y no lo digo de manera exagerada, porque en los lugares en los que se podía comprar y vender dólares, o sea, las casas de cambio, las cerraban, eran ilegales. Había distintos tipos de cambio. Querías comprar en el supermercado y algo que hoy valía, no sé, por ejemplo, 100 pesos, en 2 semanas más podía valer 200, en un mes podía Claro. valer 400. Y todas esas dificultades hicieron que cada vez fuera más difícil progresar, crecer, avanzar en la vida como en cualquier país común y corriente. Entonces, la verdad es que un día dije, bueno, de esto tengo que hablar, no puedo quedarme de brazos cruzados. Hay muchas opciones, o sea, cada uno puede actuar a su manera, como hay gente que decide meterse en la política, pero como venía del palo tecnológico, dije, bueno, me gusta más capaz la idea de poder hablar, de decir las cosas, y es algo que además siempre me interesó, toda la parte económica, y dije, bueno, podría probar de hablar. Tampoco nunca me imaginé que la repercusión, por lo menos al inicio, que iba a ser tan fuerte y que a la gente le iba a gustar lo que hablaba. Pero además se dio una conjunción de que otras personas también empezaron con este concepto de la batalla cultural, de hablar en base además a lógica, sentido común, a Claro. ideas que han funcionado en otros países. Replicar tampoco era inventar la rueda, era replicar lo que se ha hecho en los países que le fue bien, que Pero a ver, claramente estaban. Sí. algo tenías en mente, ¿no? Porque digo, esta semilla de la comunicación, ya que estamos hablando de narrativa, porque hoy te siguen millones de personas. Lo decía un poco al principio, ¿no? 1.6 millones en YouTube, 1 millón en Instagram. Es decir, lo que dices le hizo sentido a mucha gente. Pero le hizo sentido porque claramente el discurso que oían desde el oficialismo era contrario a esto. Entonces, hablemos de este discurso. ¿Cómo se fue construyendo tu idea de oponerte al discurso oficial? Sí, primero, yo creo que como decía antes, lo que mejor caló en la gente era hablar de cosas que se han hecho en otros países. Em, Creo que la gran diferencia de lo que había con la izquierda es que la narrativa que ellos han mantenido durante toda su vida es basada en algo que no se sustenta ni siquiera empíricamente. O sea, si venía un gobierno, como pasó por ejemplo con Cristina Kirchner, después con Alberto Fernández en Argentina, te decían que te lo lleva a lo más básico posible, que el viernes iba a bajar la inflación. Y de hecho hay un video de Alberto Fernández diciendo, el viernes empieza la batalla contra la inflación. Y a la semana siguiente veías que subía, al mes siguiente subía, 2 meses después subía, 3 meses después subía. Entonces era una batalla ideológica, pero a un nivel inicialmente tan básico, que era mentirte en la cara, porque después veías los registros contables del Banco Central como habían emitido. Después salían Claro. noticias de que estaban importando, y esto es una realidad, que estaban a punto de importar billetes de pesos porque ya no los podían producir en el país. Entonces, eh, le habían dado tanto a la famosa maquinita, a la impresión de billetes en el país, que después cuando veías en las noticias que no iba a haber inflación porque iban a hacer tal y tal otra cosa, te parecía ridículo. O sea, ni siquiera Claro. había que tener un doctorado en economía. Iban, y esto no es mentira, o sea, cosas que hicieron también en Venezuela, iban y medían las góndolas, o sea, mandaban a gente para que con una regla midiera las góndolas de los supermercados y ver Los cuántos estantes, productos los había. anaqueles del supermercado, claro. Sí, o sea, hubo controles de precios como esa foto mítica que sale Maduro con un flyer que dice precios cuidados, acá también estuvo. Le fueron cambiando el nombre, era precios justos, después precios cuidados, precio algo, pero era. eh, eh, Hay un libro que se llama 4000 años de controles de precios y salarios, que de hecho el prólogo es de Javier Milei, eh, y en ese libro te explica cómo en 4000 años nunca se pudo hacer esto. Entonces era totalmente ridículo. Después creo que sí, la siguiente como etapa, por así llamarlo, de esta batalla cultural que se dio en el país fue primero mostrar lo básico que era el pensamiento del socialismo y todas estas ideas keynesianas, pero después creo que vino la parte más importante que fue, bueno, ¿y cuáles son las ideas que estás proponiendo?
Una cosa era criticar lo que están haciendo mal, pero bueno, ahora cuáles son las ideas. Por eso creo que la batalla cultural, además, la idea es implantar las ideas del liberalismo, o sea, de libre mercado, de propiedad privada. Yo siempre que puedo trato de citar, si es algo obviamente económico, no sé, a Rothbard, a Mises, y eso es obviamente también lo que hizo siempre, por ejemplo, Javier Milei en Argentina, Claro. dar clases de economía en una plaza y que Sí, hablara de en temas lenguaje complejos. callejero, digamos. Sí. Em, Ahora bien, esta construcción y aquí podemos empezar a generalizar como un fenómeno regional. Esta construcción del lenguaje oficial de los gobiernos socialistas requiere de algunas cosas, de la construcción de enemigos, el campo, la prensa, los empresarios. Y quiero detenerme aquí un segundo porque siempre, aunque después hay toda una cosa ideológica que tiene que ver con muchas otras cosas, asuntos sociales, en realidad la pelea siempre es económica, ¿no? ¿Cómo crees que coinciden las historias de los países gobernados por el socialismo en América Latina? Sí, bueno, creo que siempre la cita más cercana, más próxima, porque creo que fue quienes lo llevaron más al límite esto, es Venezuela, y más hoy que está en boca de todos. Eh, Creo que el mejor ejemplo es en su momento Chávez, el famoso video diciendo expropiese. Expropiese, señor alcalde. O sea, son ideas que no es que solamente te hablaban, por ejemplo, que para mí es la base del socialismo, el resentimiento, porque eran ideas que directamente iban en contra de expropiar el trabajo de la gente. Expropiar, como muy bien decías, expropiarte un campo. Acá, mientras estuvo Alberto Fernández, uno de los primeros grandes conflictos que estuvo, si mal no recuerdo, creo que fue el primer año de mandato, fue que quiso expropiar una empresa, que era Vicentín. Entonces, cada vez que hay algún socialista en nuestra región, quiere expropiarle a los empresarios, quiere la expropiación de tu propio fruto de tu trabajo, que sería, por ejemplo, tener pesos y querer ir a comprar dólares y que te dijeran que no se podía. Todas las trabas que han puesto, que ahora en Argentina se viene una batalla campal este año con la reforma laboral, todas las trabas que hay para poder contratar a una persona y que pueda realmente rendirte. O sea, siempre se dijo en Argentina que contratar a un empleado es como tener un hijo, cuando en realidad tendría que ser algo flexible y más en el mundo en el que vivimos hoy. Yo, por ejemplo, eh, tengo otros emprendimientos, y después te comento, pero acá en este trabajo que es mis redes, yo tengo editores, tengo content manager y hay gente que trabaja en horarios que no son convencionales, que trabaja en situaciones que no son convencionales, que pueden trabajar de su casa o no. Entonces, todas las leyes que hay, por ejemplo, hoy en Argentina, están pensadas para un trabajo de alguien que, no sé, en el 1900. Todas esas reformas son necesarias, pero la izquierda siempre se apoyó de bueno, no, el pobre proletariado que con idea, no sé, como si estuviéramos en la era industrial, inicio de 1920, no sé, que hoy no tienen realmente lógica. Incluso por eso también creo que han tomado otras banderas, las banderas de la diversidad sexual, las banderas del feminismo, porque perdieron las banderas previas en las que ese supuesto proletariado hoy tiene capaz un iPhone. De hecho, los vemos en los dirigentes de la ultraizquierda, los comunistas en Argentina tienen iPhone. Antes en Twitter que te ponía, de donde te escribía, todos decían Twitter for iPhone. Entonces, es realmente ridículo cómo han seguido con estas ideas y creo que ya la gente también se da cuenta que no tienen lógica. A ver, Porque hablemos un eh, poco de esto. Dijiste que tienes otros emprendimientos y si la gente te googlea, digo para los que te miran fuera de Argentina, sobre todo, encontrará que eres emprendedor. Pero ¿cuáles son los emprendimientos que tienen? Y destaquemos un poco esto, ¿no? Es decir, tu faceta de emprendedor, de empresario, te llevó a un hartazgo que te llevó a abrirte un megáfono, como dije al comienzo de la conversación. ¿Cuáles son tus otros emprendimientos? totalmente, sí. Bueno, los dos emprendimientos aparte que tengo de mi canal, que hoy es mi trabajo principal, tengo un colegio, un CET, que es un centro de educación terapéutica, que es para chicos con autismo, y que ahí también, o sea, es un trabajo en el que se requiere un montón de cuidados, se requiere un montón de cosas que son lógicas, porque obviamente no puede no haber un cierto control sobre ese tipo de chicos con las patologías que se tratan.
Pero, por ejemplo, en el momento que nosotros decidimos abrir el colegio, solamente por poner una firma que ni siquiera fue que se hizo un estudio de compatibilidad con la zona, no, no, que la municipalidad donde nosotros lo pusimos, te pusieron una firma de que, bueno, te damos el ok para hacerlo, eso sería $500. Después, todo el proceso para que te vean, por ejemplo, los papeles, para que vayan a chequear, todos son meses y son trabas y son dificultades y es poner plata. Y todo está pensado eso como un aparato para sacarte plata, no para ayudarte. O sea, pensemos que ni siquiera es que acá, más allá de que el concepto, obviamente, también siempre, al ser algo capitalista, va a ser recibir eh, una remuneración. Estamos tratando de ayudar chicos con discapacidades en un rubro en el que hay muy pocos colegios y sin embargo, el Estado en vez de ayudarte te lo dificulta. Otro de las empresas que tengo que es un canal de streaming, también que con otros socios, también las dificultades que hemos tenido para poder contratar gente, para poder, no sé, al principio cuando queríamos comprar los primeros equipos para grabar, que las cámaras son verdaderamente caras, conseguirlas acá en Argentina te salía el doble o el triple. O sea, una cámara que capaz afuera valía 5.000, perdón, sí, $5.000 más o menos, en Argentina estaban 8.000, $10.000, una sola cámara. Qué locura. Y todo era por el tipo de cambio, por las trabas que había en el Estado para poder importar, que ahora se están liberando, pero siguen siendo precios todavía muy caros. Entonces te das cuenta que en cada uno de los puntos que podías analizar de un trabajo, o sea, contratar gente, dificultades, abrir una empresa, dificultades, hasta para abrir una SRL, que es uno de los tipos de empresas que se puede abrir en Argentina, te pedían un montón de papeles Sociedad innecesarios, de de gastos. responsabilidad limitada, ¿correcto? Sí. Em, Hay como una estigmatización del éxito, ¿no crees? Sí, del éxito y que creo que también de poder avanzar, porque Claro. creo que la izquierda ni siquiera es que odian al multimillonario. Por ejemplo, acá en Argentina, Mercado Libre, gracias a lo que logró Marcos Galperín, ha sido extremadamente criticado estos últimos años en las redes, obviamente por la izquierda. Para mí es un héroe, alguien que le da trabajo a otros. Pero incluso la izquierda no solamente está cegada con la idea de que Marcos Galperín es millonario, sino que también con Mercado Libre. Cuando en Mercado Libre alguien puede ser como yo, ahora decido, no sé, tengo estos lentes, quiero empezar a venderlos en Mercado Libre, ya soy un maldito empresario. Ya soy alguien, no, porque voy a utilizar a otra persona. Capaz el trabajo lo hago yo, 100%, y voy, hago los envíos, todo, pero ya te estigmatizan con, estás ganando un poquito más. Entonces creo que el resentimiento ni siquiera es a nivel de, bueno, no sé, un Elon Musk. No, cualquiera que haga un poco más que ellos, porque ellos no lo pueden generar eso, porque no tienen el deseo, porque cualquiera puede hacerlo, ya te estigmatizan y te consideran Correcto. un Ahora, terrateniente prácticamente. esa estigmatización del éxito de la que estamos hablando, claramente tiene que haber influido en la decisión de los empresarios de emprender o no. Es que en Argentina, justamente, todas las trabas es uno de los países que tiene la mayor cantidad de impuestos en lo que se te pueda ocurrir. E incluso, no solamente impuestos, sino que también toda la parte oscura e ilegal, por ejemplo, para importar siempre se supo, y hay investigaciones al respecto acá, que era todo coimas. O sea, poder traer un producto de afuera o un container de China era pagarle coimas a 10, 15 personas, a los despachantes de aduanas, Coimas son eh, mordidas, sobornos, claro, sí, depende del país donde nos miren. sobornos, sí, sí, claro. Entonces, las dificultades son realmente enormes. Y después, toda la parte impositiva, que creo que algo que es hasta tonto pensarlo, pero te da un panorama tremendo, es que hasta hace muy poco en Argentina, por ejemplo, no había un desglose cuando uno compra un producto, que te dan un ticket de compra, hasta hace muy poco no tenía el desglose de los impuestos. Entonces la gente ni siquiera entendía, decía, bueno, yo fui a un restaurante y gasté tanto. Bueno, entiendo que vale eso. O qué malo el empresario que me cobró muy caro esta comida, no sé, fui a comer un asado, qué caro que me lo cobró. Ahora ves el desglose de impuestos y, no, Hasta hace paren, poco o sea, leí que estoy hasta pagando hace, impuestos. claro, leí que hasta hace poco estaba prohibido por ley la discriminación de los impuestos en los tickets en Argentina. ¿Eso es Por correcto? eso, sí, sí, eso era exactamente lo que estoy diciendo. O sea, Guau. ahora por No, ley pero es quiero decir, obligatorio. no es que no lo ponían como una maña, estaba prohibido por ley poner Sí. la discriminación de los impuestos.
exactamente. Y ahora tiene que estar. Es más, uno de los videos que en su momento se me hizo más virales fue en un momento que mostré cuánto. Yo quise sacar un pasaje, no me acuerdo dónde, y mostré cuánto estabas pagando de impuestos y era un 100%. O sea, es como que yo le estaba pagando, no sé, ponele, te vas a Miami, un pasaje que desde acá suele valer, no sé, $800.000, y le estaba pagando un pasaje a mí y a un empleado público, porque estaba pagando dos veces ese pasaje y era un 100% de impuestos. Y eso no te lo ponían en el desglose. Ahora Totalmente. saber eso, aunque sea desde el punto de vista, volvemos a lo mismo, de la batalla cultural, implica saber a dónde se va tu plata y saber que esa plata no se la estás pagando a ese maldito empresario como te vendían ellos, ¿no? Se la estás pagando a todo ese aparato enorme, elefantiásico que había en el Estado para mantener gente que no sabíamos qué hacía, gente que realmente han salido ahora casos de gente que ni siquiera fue en su vida, que está puesta en un lugar en el Estado y nunca figuró. Totalmente. Entonces era un gasto totalmente innecesario. No lo ves Christopher, retribuido. a ver, dado que te siguen millones de personas, me voy a permitir la licencia de decir que, pues, fuiste un actor en el cambio político en Argentina. El tamaño de tu actuación que lo decida cada quien, pero yo me aventuro a decir que, pues, dado que te siguen millones de personas, tuviste que ver en el cambio, digamos. Em, y ese cambio, en ese cambio, fueron protagonistas también muchos jóvenes. Una pequeña anécdota de paréntesis. Durante los gobiernos kirchneristas se cambió la ley para que los jóvenes pudieran votar en Argentina a partir de los 16 años. La paradoja de eso es que Javier Milei ganó con un alto porcentaje del voto joven. Em, ¿qué, ¿Qué sabor te deja esta historia? No, bueno, fue un tiro en el pie que se dio el kirchnerismo en Argentina, pensando que históricamente tuvieron siempre a los jóvenes, pero los perdieron rápidamente ante el avance de las redes sociales. Porque lo que pasó en toda Latinoamérica, bueno, en el mundo creo, que hubo siempre una hegemonía del lenguaje. Yo, por ejemplo, mientras estudiaba, yo estudié en una universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires, y entraba a un aula en la que capaz te cortaban la clase y entraba alguien a decirte que eran del centro de estudiantes de no sé qué y que venían a luchar por un aumento salarial de no sé qué cosa y te repartían un panfleto que tenía el logo de comunismo. Entonces, es como que las ideas, ellos pensaban que el mundo de las ideas que lo tenían dominado, o sea, que las universidades eran de ellos, que los centros de estudiantes eran de ellos, que incluso me pasó a mí, teniendo 20 años, capaz que hablar en un grupo de amigos y que la gran mayoría pensaran, no entendían por qué, pero consideraban que esas eran las ideas correctas. El tema es que las redes sociales vinieron a llevarse todo puesto a la velocidad de la luz y a mostrarte que esas ideas hegemónicas que te trataba de vender la izquierda no eran reales y las podías contrastar con lo que se hacía capaz en un país de al lado. Por ejemplo, el tema de los impuestos. Gente que veías, que antes no te enterabas, pero que cruzaban a Chile y compraban productos más baratos y la gente decía, pero ¿por qué tengo que pagar acá un celular dos veces más y el chileno que tengo al lado lo puede pagar más barato? Y de a poco esa gente que empezó a recibir, que incluso hasta es algo divertido, pero hasta la cultura del meme. O sea, creo que las ideas de la izquierda eran tanto de resentimiento que ni siquiera podían darse el espacio para reírse. Por eso creo que, por ejemplo, no sé, Milei lo aprovechó muy bien en la campaña, burlándose de alguno, haciendo chistes y todo eso se viralizaba y capaz que había gente que decía, mirá este loco, las cosas divertidas que dice. Yo también en muchos videos trato de usar la ironía o la burla, siempre obviamente con respeto, pero para mostrar que es tan ridículo lo del otro lado, que las ideas son tan ilógicas que caen por su propio peso. Y eso, capaz en alguien de 50, 60 o más años, no entra de la misma manera que un joven que lo ve y se ríe y lo Era comparte indiscutible, y le claro. da like. A ver, profundicemos un poco sobre las raíces del cambio. ¿Esos jóvenes entendieron el cambio cultural? ¿Entendieron el cambio ideológico? ¿O esos jóvenes reaccionaron en el voto por limitaciones económicas? Es decir, querían el iPhone que no se podían comprar o querían las cosas que no se podían comprar y veían que del otro lado, en Chile, las cosas costaban la mitad. Por cierto, hay un video de un empresario argentino que tiene una marca que está de ambos lados de la cordillera.
Producción nacional en otro país se vende a un precio más barato. Fíjate vos cómo impactan los impuestos. Un producto hecho en Argentina por mi empresa se vende en Chile hecho en Argentina. Se exporta a Chile. Eso tiene un costo de un 6-7% por seguro, flete. Se vende más barato en Chile. Lo que vale acá 100 de mi marca, en mi local en Chile, se vende 85. ¿Por qué? Porque no tiene el costo financiero de las cuotas, porque tiene menos IVA, porque no tiene ingresos brutos, porque no tiene impuesto al cheque y porque el costo financiero es el 8% en vez del 35% real. Que soy concreto. Producción nacional en otro país se vende a un precio más barato. Creo que esos son los desafíos para superar. No es que él decide estafar a la gente en Argentina y Claro. cobrarle las cosas mucho más caras. Es que su mismo producto, de un lado y del otro de la cordillera, tiene una cantidad muy diferente de impuestos. Obscena. Y además, y ahora te respondo la primera pregunta, además, años de desindustrialización en Argentina repercuten obviamente en los precios, porque si para producir algo acá en su momento era casi manual, ibas al país de al lado y estaba industrializado y lo hacía una máquina, obviamente que vas a poder producir más unidades y eso te va a hacer generar un precio más bajo. Aparte, digo, de la parte impositiva, que es la más compleja. Pero referido a tu primera pregunta, creo que es un poco de las dos cosas que me decías. Por un lado, son jóvenes que ven esto como una oportunidad de poder decir, bueno, puedo tener las cosas que veo. Pensemos que hoy un pibe de 14, 15 años está en TikTok y ve otro de su misma edad, de un país de al lado, ni siquiera te digo de Estados Unidos, de un país de al lado que viaja, que, no sé, le compran los jueguitos de la Play, y acá no puede ni siquiera llegar a fin de mes. Entonces, por lo menos ven esa posibilidad en un futuro tenerla, o capaz ven a los padres que están mejorando, aunque sea algo, su capacidad de compra. Pensemos también que creo que uno de los fenómenos más interesantes para mí que se dio es que normalmente era el verticalismo ideológico, era el abuelo peronista que le metía las ideas peronistas al padre, y ahora apareció un joven que fue al revés, o sea que ese joven le vendió las ideas liberales al padre para que después se las pudieran vender también al abuelo, o sea, se dio un caso eh, totalmente opuesto a lo que vimos durante años. Ahora, sí, de lo que decías también de los jóvenes, creo que va a ser esto algo que va a quedar en el tiempo si se demuestran todos estos cambios, porque una cosa es un joven con la ilusión y con las ideas de cambio, y también sabemos que todos, cuando éramos muy jóvenes, nos gusta el choque y estar del lado opuesto a lo que es la hegemonía. Es como esas ganas de, bueno, yo quiero diferenciarme, quiero pelear por algo distinto. Si esto, obviamente, que es lo que yo considero, sigue mejorando y la gente empieza a vivir mejor, ese joven lo va a adoptar. Ahora, si el programa económico, por decir algo, que no creo que sea lo que pase, pero viendo las dos opciones, no dirá los resultados que ellos esperan, obviamente que empezarían a sentir cierta frustración de haber estado con unas ideas que no lo demuestran. No creo que sea lo que vaya a pasar, pero digo que va a estar a lo que ves que va a estar fundamentado en algo empírico, en verlo, en que esos jóvenes puedan salir más, puedan comprar más cosas, puedan ver que los padres están más tranquilos, más cómodos, que puedan comer más, que puedan salir más con la familia. Va a haber una parte también que es, bueno, es plata que te sobra, es plata que se puede ahorrar, es plata Claro. que se puede usar. Y también puede que haya una cosa, un poco de psicología colectiva. Es decir, Orwell decía que si el pensamiento corrompe el lenguaje puede corromper al pensamiento. O no. No hablemos de corrupción, hablemos de modificarlo, de moldearlo. Entonces, la repetición en este péndulo que vemos en América Latina puede que funcione también a favor, digamos, ¿no? Bueno, sí, algo que se habla mucho en redes, que hoy está de moda como concepto, es la cámara de eco, y que lo ves mucho en las redes sociales. Es cosa de entrar a cualquiera de las redes, por ejemplo, no sé, entrar a X, y ves que si uno empieza a seguir gente, ciertas ideas las vas a ver constantemente y te va a dar esa sensación de que eso es lo que hoy está primando como ideología en tu país. Capaz, si empezaras a seguir gente que piensa de la vereda opuesta, vas a decir, ah, no, entonces, ¿qué pasó? Las redes Como sociales la es como burbuja que han de las llevado redes esa, sociales, esa claro, idea sí. de que hay un pensamiento fuerte, pero que en realidad está basado en el algoritmo que te está mostrando eso. Obviamente, después, si eso va creciendo, cada vez se va transformando realmente en el pensamiento hegemónico, y creo que es lo que te lleva a ganar unas elecciones. Pero está también basado en esto, en seguir gente que piensa igual y en que te empieza a repetir. Y eso también es un arma de doble filo, porque te puede pasar del otro lado, porque en los países en los que todavía están sumidos en el socialismo,
basa sus redes sociales y todos te hablan de lo mismo y que el líder que tienen en su momento en X lugar esas ideas son las correctas y que el capitalismo es malo y esa es la información que reciben. De hecho, mucha gente a veces que me escribe de otros países que todavía no está por ahí tan avanzado toda la batalla cultural, me dicen, pero no sé cómo hacer porque yo publico algo y todos mis familiares, toda la gente piensan distinto y Ah, me bienvenidos a mi atacan con vida. estas ideas. Entonces no es fácil. Claro que no lo es, definitivamente no lo es. Christopher, quiero agradecerte mucho por habernos compartido tu experiencia y por hacer la tarea que haces, que es un poco pues oponerse, ir a contracorriente de muchos pensamientos, que es en realidad el ejercicio intelectual más interesante, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por dar esta batalla cultural que creo que además una de las cosas que más me entusiasma es que es algo que muchos pensamos que iba a ser algo local, se está transformando en una batalla ya a nivel mundial obviamente y que es por el fin de que la gente pueda vivir mejor, que las ideas que funcionan y lo que nos va a hacer vivir a todos mejor es esto y no creo que haya otra vía. Así que bueno, gracias también por ser parte de esto y gracias por la invitación. Gracias, un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien. Bueno, la conversación de hoy fue sin duda típica. Quisimos traerles la historia de alguien particular que nos sirve para ejemplificar un universo entero de ideas de libertad y cómo funciona esto en la cotidianeidad de cualquier emprendedor. Y por qué no, le dimos una repasada a la vida política de Latinoamérica. Vamos ahora a dar una vuelta para ver qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. El Centro Adam Smith estuvo presente en uno de los encuentros más importantes del mundo en materia de turismo y desarrollo económico. El turismo es hoy uno de los grandes motores de la economía global porque genera empleo, impulsa inversiones, conecta regiones enteras. Y por eso es un área clave de trabajo para el Adam Smith Center for Economic Freedom. En Madrid, durante Fitur, el foro de turismo más relevante a nivel internacional, el centro participó de una serie de reuniones de alto nivel con líderes del sector público y privado, enfocadas principalmente en turismo, inversión y desarrollo económico. El director fundador del centro, el doctor Carlos Díaz Rosillo, formó parte de esos intercambios estratégicos, aportando una mirada centrada en el desarrollo económico y sostenible. Así es que en este marco se anunció oficialmente la segunda cumbre de turismo de las Américas que se realizará en marzo en Yucatán, México. Así es que bueno, muy pronto podremos compartirles más detalles sobre este evento clave para el futuro del turismo y para el desarrollo de la región. Ahora sí, es todo por hoy. Vamos a despedirnos hasta la próxima y solo hasta la próxima. Soy Gabriel Bauduco y a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom les doy las gracias por habernos acompañado y les robo la promesa de que nos acompañen también la próxima.